Hermanos, vamos entonces a dar inicio con el tema que hemos preparado para el día de hoy, hermanos. Vamos a aprender un tema que, por lo que estamos pasando, por lo que estamos atravesando, consideramos que es importante que ustedes sepan la importancia, hermanos, que tiene para un cristiano, para un hijo de Dios, la oración. Entonces, el día de hoy, el título para este tema lleva por nombre Enséñanos a orar. Enséñanos a orar se llama el tema de esta tarde, hermanos. El propósito es enseñar a la congregación la importancia de la oración en nuestra vida espiritual, el cómo debemos dirigirnos a Dios y cómo reaccionar también, hermanos, ante la respuesta que nuestro Padre nos dé a la misma oración que nosotros le presentemos. Ese es el propósito que perseguimos. Voy a pedirte, hermano, me acompañes y abras tu Biblia, si la tienes por ahí, en el Evangelio de Lucas. El capítulo es el capítulo 11, el versículo 1, hermanos. Lucas 11, 1. Ese es nuestro versículo clave para el día de hoy. Dice la palabra del Señor, Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Una vez más lo repito, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice entonces la palabra del Señor: un día Jesús fue a cierto lugar a orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le dijo: Señor, enséñanos. Como introducción, hermano, yo te quiero hacer un comentario a forma de pregunta. ¿Alguien o alguna persona, tú crees que alguien podrá manejar un auto con solo que se le explique la teoría? Por poner un ejemplo, en estos días a veces me he puesto, no muy seguido, pero de vez en cuando, a enseñarle a Abigail a ir manejando. Y yo le puedo decir a ella: mira, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la reversa, de esta manera se aprieta el clutch. Toda la teoría, hermanos, toda la teoría. Sin embargo, cuando le toca que le suelte el carro, aunque se sepa la teoría, se le mata. Aunque se sepa la teoría, se le mata. Es decir, solo con decirle cómo se hace, no la hace capaz de manejar el auto. De ninguna manera. Solo con estarle enseñando, solo con decirle la teoría, no logra captar. ¿Por qué? Porque le hace falta lo que es la práctica. Le hace falta el uso continuo de lo que es un auto para poder ir desarrollando la capacidad de manejar. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque aprender a manejar un auto, los que hemos aprendido sabemos que no se logra en media hora, no se logra en una hora, se requiere tiempo, hermanos. Definitivamente se requiere un proceso, se requiere dedicarle tiempo para ir poco a poco adquiriendo la destreza necesaria, poco a poco adquiriendo la capacidad, la habilidad, el conocimiento necesario para poder manejar, para poder por sí sola aprender a dominar lo que es un vehículo, voy a llamarlo de esta manera, un vehículo estándar. Al leer este pasaje, hermanos, que vamos a estudiar hoy, tú y yo nos vamos a poder dar cuenta que había algo, hermanos, en la forma de orar de Jesús que cautivaba y atraía de manera especial a sus discípulos. Jesús, hermanos, definitivamente oraba muy distinto a los líderes religiosos del momento. Jesús oraba, hermanos, con una intimidad increíble con el Padre. Tenía una forma, hermanos, especial de hablar con el Padre. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Si Jesús, hermanos, normalmente estaba orando, se levantaban los discípulos y no encontraban al maestro. Se iban a dormir y se preguntaban: ¿dónde estará el maestro?
El maestro, hermanos, comenzaba el día orando, lo transcurría orando y lo terminaba orando. Jesús, hermanos, se la pasaba practicando la oración. Fue tal, hermanos, el impacto que esto causó a sus discípulos que ellos quisieron saber y le preguntaron a Jesús cómo orar. ¿Cómo orar? Si tú te fijas, hermano, esto es bien importante porque los discípulos no le pidieron a Cristo, nunca le dijeron, oh maestro, enséñanos a hacer milagros. Nunca le dijeron, oh maestro, enséñanos a sacar demonios. Oh maestro, enséñanos a parar las tormentas. No, hermanos. En los evangelios solo aparece que los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Los discípulos aprendieron que el secreto para una vida cristiana, el secreto para una relación correcta con el Padre era la oración. El tiempo que pasaba, hermanos, Jesús en oración con su Padre era lo que generaba en los discípulos el deseo de aprender ese tipo de detalles. Eso es lo que los discípulos buscaban, hermanos, aprender. Definitivamente, tú y yo tenemos que aprender lo mismo el día de hoy. Si de repente, hermanos, tú te preguntas, ¿cómo hacerle? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr crecer más y más en la forma espiritual? Aquí está la clave, hermanos. Aquí está la clave. En el momento en que tú aprendas a orar correctamente, tu vida espiritual va a cambiar. Ellos querían aprender, hermanos. Ellos descubrieron que esa era la razón por la que Cristo tenía una relación tan íntima con el Padre. A diferencia del día de hoy, hermanos, donde la gente cuando ora, en lugar de buscar acoplarse o que la oración sea una encaminación, voy a usar esta palabra, que la oración lleve a la persona hacia la adoración al Padre. No, hermanos. Lo que la gente busca en todo momento es la forma de llamar la atención a través de esa oración. Lo que la gente busca, hermanos, a través de todo ese tipo de cosas es llamar la atención. Mucha gente, hermanos, ora pidiendo poder, pidiendo una capacidad que no es de ellos, hermanos. Mucha gente usa la oración para buscar una forma de autoridad. Eso también es un error. Eso también es un error. Buscar orar al Padre para que le dé autoridad es un error. La iglesia actual, mis hermanos, necesita volver a sus raíces. Necesita volver a sus orígenes. Hemos, hermanos, muchos cristianos, abandonado los principios verdaderos de la iglesia cristiana. El poder de un cristiano, hermanos, viene a la vida de un cristiano a través de una vida de oración. Una vida, mis hermanos, consagrada, una vida que busca la santidad de Dios, pero esto debe ser diariamente. Diariamente, mis hermanos. El cristiano en la actualidad, déjame que te diga que el cristiano en la actualidad no ora. No oramos, hermanos. Batallamos para orar, nos da flojera orar, nos da flojera, hermanos, buscar intimar con el Padre. Lo vemos, hermanos, hasta cierto punto muchas veces como una pérdida de tiempo. Pensamos que tenemos cosas más importantes por hacer que una oración. Es un error, mis hermanitos. Es un error. Tú y yo debemos aprender que una oración es algo más que repetir simples palabras. Debemos saber también, hermanos, que es bien importante para ti y para mí aprender a orar y que existen diferentes formas de orar. Ah, caray, eso no lo sabía, hermano Heriberto. Sí, existen diferentes formas de orar y depende la oración de la razón por la que tú estás generando esa oración al Padre. En la Biblia, hermanos, las palabras raíces o las palabras originales de orar son diferentes
incluso en el mismo versículo o en el mismo capítulo del que se esté refiriendo algo en específico. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a Santiago, el capítulo 5, versículos 14 y 15. Santiago, capítulo 5. Santiago 5, versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera, hermanos. Es una pregunta que está haciendo Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y luego dice la respuesta: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hasta aquí, hermanos. Es bien importante que tú y yo aprendamos esto para que nuestra oración no sea en vano, para que nuestra oración no sea dioquis, para que nuestra oración no sea inútil, sino que nuestra oración sea una oración eficaz, sea una oración eficaz. Dice la palabra del Señor: llame a los ancianos y oren. Aquí la palabra oren, hermanos, es la palabra griega prosehumai, así como se lee, prosehumai, y significa, hermanos, hablar con Dios, significa adoración, pero hace referencia, hermanos, a suplicar o pedir. Suplicar o pedir. Eso es prosehumai. Oren. Los ancianos, hermanos, en adoración, suplican, hablan con Dios y piden al Señor. Ojo, hermanos, bien importante. Aquí los ancianos no quiere decir que son los viejitos. Los ancianos, hermanos, son los que son considerados como más sabios o más maduros en la fe. No te puedo decir que son los que más tiempo tienen en el Evangelio, porque hay mucha gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio y aún no es maduro. Hay mucha gente que tiene muchos años en el Evangelio y aún, hermanos, no tiene una madurez espiritual o no tiene, hermanos, una consagración con el Señor que permita que sea una persona anciana o madura en el Señor. Cuando la palabra del Señor dice también, hermanos, únjanle con aceite en el nombre del Señor, eso es algo sencillo, hermanos. El ungido con aceite simboliza que el Espíritu Santo imparte vida al enfermo. Pero vamos más allá. Versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración de fe. Ya vimos el primero, que es oren, es hablar con Dios, suplicar o pedir. Pero aquí en el versículo 15, hermanos, nos dice: y la oración de fe. Aquí la palabra oración es la palabra griega, hermanos, nada más eujomai. Eujomai. Y significa, hermanos, orar a Dios deseando y anhelando que el enfermo sane. Deseando y anhelando que el enfermo sane. Deseando, hermanos, que Dios obre en favor del enfermo, en favor de aquel que está enfermo. Tu oración, hermano, y la mía debe ser con el deseo de que la persona sane. Pero viene otra cosa bien importante. No nada más es orar, y no nada más es decir: ay, Señor, que esta persona sane. ¿Por qué? Porque tu oración y la mía, dice aquí muy clarito, la oración de fe. Tú y yo, hermano, cuando oremos necesitamos fe. Y aquí la palabra fe, la palabra original, es la palabra griega pistis, hermanos. Y pistis, fe, significa convicción en la verdad de Dios. Convicción en la verdad de Dios. Tú y yo tenemos que tener esa convicción, hermanos. Tú y yo tenemos que estar convencidos de que Dios hará la obra, de que Dios sanará al enfermo. Tú y yo debemos orar deseando, o sea, poniendo la fe en que Dios lo va a hacer. Insisto mucho en esto. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces, hermanos, se nos pide interceder por alguien. Interceder por alguien. Ahorita tenemos varios hermanitos que están pasando por enfermedades, varios hermanitos que están pasando por situaciones complicadas en su vida y necesitamos orar.
Necesitamos interceder por ella. Necesitamos, hermanos, desear y anhelar que Dios la sane. Pero yo les aseguro, hermanos, yo les aseguro que hay a quienes, hermanos, les pesa orar por alguien. Hay a quienes, hermanos, les puede orar por los demás. Eso, hermanos, no es correcto. No es correcto. No debemos, mis hermanos, aparentar. Eso sí, muchas personas, no lo digo por nosotros, o no lo digo que lo estemos haciendo, pero hay a quienes se les pide orar por alguien, hermanos, y hasta le ponen amén, y le ponen su like, pero no lo hacen. Si usted puso amén, significa así sea, es decir, lo voy a hacer. Si usted pone amén, si usted dice que lo va a hacer, si usted da like, si usted aprueba y no lo hace, entonces usted está mintiendo. Usted está cayendo en el pecado de la mentira, hermanos. Y eso no es correcto. Eso es aparentar, no es orar. Y si tú te pones en el lugar del enfermo, hermano, cuando alguien le dice a un enfermito, hermano, no te preocupes, Dios va a hacer la obra. Hermano, no te preocupes, estaremos orando por ti. Yo te aseguro que ese hermanito ya se quedó con eso en su cabeza. Ya se quedó con eso en su corazón. Ay, mis hermanos de siervos de Jesucristo van a interceder por mí. Van a orar por mí. Él se quedó confiado, hermano. Él se quedó confiado en que lo vas a hacer. Pero sin embargo, muchos no lo hacen. Debemos aprender también, mis hermanos, que oramos, escúchame por favor, oramos para pedir misericordia de Dios. No oramos para exigir, oramos para pedir misericordia de Dios. ¿Qué es eso? Oramos, hermanos, para que se haga la voluntad de Dios en la vida del enfermo. El pastor John Piper, hermanos, dice estas observaciones que debe tener una oración como intercesión, que es lo que estamos viendo en este pasaje. El pastor Piper dice que una oración, apúntenlo para los que anotan, se los voy a decir despacito para que lo anoten. Una oración, hermanos, de intercesión debe de componer esta información que te voy a entregar. Que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de la persona. Ese es el punto número 1. Que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de la persona. El número 2, que sea Cristo magnificado con la respuesta que Dios dé. Que sea Cristo magnificado con la respuesta que Dios dé. Número 3, bendecir a la persona por la que estamos orando. Bendecir a la persona por la que estamos orando. No bendecirlo tú y yo, sino pedir a Dios que bendiga a esa persona. Número 4, pedirle al Señor que lo haga por amor a nosotros. Pedir al Señor que lo haga por amor a nosotros. Y por último, hermanos, y lo más importante o algo fundamental en una oración, remarcar en nuestra oración que nos sujetamos a la voluntad de Dios. Remarcar que nos sujetamos a la voluntad de nuestro Padre. Tu oración, hermano, no va a cambiar los planes que Dios ya tiene. Eso es definitivo, eso es absoluto. Ese no debe ser entonces el propósito de tu oración. Hemos aprendido, hermanos, y sabemos que la voluntad de Dios es siempre perfecta. La oración está diseñada para que tú y yo nos alineemos a la voluntad de Dios. ¿Escuchaste bien? Tu oración y la mía debe estar diseñada para que te alinees a la voluntad de Dios. Es tan importante comprender esto, hermanos, que Cristo mismo lo enseñó. Cristo mismo, hermanos, se sujetó a la voluntad del Padre. Debes pues saber, hermano, que Dios no va a cambiar su propósito. Dios no va a cambiar su propósito. Dios siempre, como lo vimos en la soberanía de Dios, Dios siempre va a hacer su voluntad. No necesitamos orar 1000 veces, hermanos, a ver si convencemos al Señor que cambie su idea. Cuando tú oras, debes de saber también que Dios ya te escuchó. El Señor ya te escuchó. Si hablas lo mismo una y otra vez, hermano, es porque tú no te has convencido de que tu problema, tu situación,
Tu oración ya está en manos de Dios. El Señor ya quedó enterado, hermanos. Y lo hacemos una y otra vez, apegándonos, insisto, a su voluntad. Pero Él ya sabe, hermanos. Él ya sabe. La oración es un medio de comunión entre tú y Dios. La oración, hermanos, es el medio que Dios ha elegido para darnos de su gracia y su misericordia. Aquí viene algo bien importante. Pero eso, hermanos, es solo a través del sumo pontífice. El sumo pontífice. Pero el de a de veras, hermanos. El mundo conoce un sumo pontífice. Yo te voy a decir ahorita quién es el sumo pontífice de acuerdo a lo que me enseña la palabra de Dios. Vámonos a Hebreos 4, capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos está poquito más para atrás de lo que estamos leyendo de Santiago. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice así, hermanos: porque no tenemos un sumo pontífice, algunas dice sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oye, hermano Eri, pero no me dijiste quién es el sumo pontífice. Si tú lees el versículo 14, dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo pontífice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es el verdadero, el único sumo pontífice. ¿Por qué se le dice así, hermanos? Sumo pontífice es la palabra, hermanos, esa frase viene, o palabras, viene del latín, que significa puente, significa constructor de puentes. El único, hermanos, que ha construido un puente entre el hombre y Dios, haciendo esto, se llama Cristo Jesús. Es el único sumo pontífice que la Biblia me enseña, hermanos. Podemos confiar, porque la Biblia nos dice que podemos confiar en Él porque Él nos entiende. Él comprende nuestras necesidades porque Él también fue tentado. Platicaba con uno de ustedes en estos días, hermano, y me decía: usted sabe bien cómo soy yo. Y yo le decía: bueno, Dios sabe más cómo eres tú. Y Dios te comprende. Y Dios sabe cómo estás. Y Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce lo que tú estás hablando con Él. Y Él comprende, porque dice la Escritura que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo sabe cómo te sientes. Cristo sabe cómo tú sientes. Cuando tú oras a Cristo, hermanos, debes hacerlo con confianza, recordándote y recordándome que todos somos pecadores, pero que gracias, hermanos, a este puente, ahora tú y yo podemos llegar directamente al Padre. Usted y yo, mi hermano, batallamos diariamente. Usted y yo batallamos diariamente con el pecado, batallamos diariamente con la tentación, batallamos diariamente con los problemas. Usted y yo, hermano, como veíamos el domingo pasado en la predicación, estamos en una constante guerra, hermanos. En una constante guerra. Pero nuestra guerra, dice la Escritura, es de carácter espiritual. Vamos a la Escritura para que sea ella quien nos lo aclare. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Dice la palabra de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Así dice la Escritura, hermanos. Pablo dice que es algo espiritual. Y para eso espiritual, mi hermano, usted tiene que estar preparado. Pero esta preparación, hermano, no es como para cuando usted va a correr un maratón, o no es como para cuando usted va a practicar algo físico. No, hermano, se va a preparar corriendo 10 kilómetros diarios. No se va a preparar, hermano, levantando pesas. No se va a preparar, hermano, saltando la cuerda. No, hermano. Usted se va a preparar y usted se va a fortalecer espiritualmente a través de la oración. A través de platicar todos los días con su Padre Celestial. A través, hermano, de una constante plática, de una constante relación íntima entre usted y Dios. Usted lo obtiene, insisto, por medio de la oración. Por medio de la oración. Fíjese lo que dice el versículo 16 al 18. Dice de la siguiente manera: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí viene la clave. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí todos los santos, mis hermanos, no se refiere a San Juditas Tadeo, a San Ricardo, no se refiere pues a ningún tipo de santos, hermanos, ni a San Francisco de Asís, ni a ninguno de ellos. Cuando aquí la palabra del Señor habla de los santos, se refiere a los hijos de Dios. Déjame que te diga, para los que ya lo saben, espero que lo recuerden y que lo confirmen. Tú y yo, hermano, somos llamados a ser santos. Tú y yo somos santos. ¿Por qué? Porque santos, hermanos, significa la palabra original apartados. Y tú y yo hemos sido apartados ya para el Señor. Al llegar a los pies de Cristo, al reconocerlo como Señor y Salvador, tú y yo hemos sido apartados. Es decir, somos santos, hermanos. Ahora tu vida y la mía es dirigida por el Espíritu Santo. El escudo de la fe, hermanos, en determinado momento le voy a enseñar todo eso de la armadura de Dios. Es un tema, es una serie preciosa y la estaremos estudiando. Pero el escudo de la fe, déjame que te diga, que puede vencer, como dice la Escritura, los dardos del enemigo. A Pablo le gustaba mucho, hermanos, poner ejemplos que la gente comprendiera. Y la gente sabía de qué se estaba refiriendo. El ejército romano, hermanos, en su momento fue poderoso y fue fuerte porque ellos desarrollaron un escudo muy diferente a los que tenían los otros pueblos. Los otros pueblos usaban un escudo como el que conocemos normalmente, como de ese tamaño. Cuando le lanzaban las flechas, hermano, ese escudo se quemaba. Al ejército romano se le ocurrió hacer, no recuerdo el nombre, hacer un escudo de cuerpo completo. Pero no solo eso, sino que cuando venía la guerra, cuando empezaba el ataque del enemigo, los soldados, hermanos, romanos ponían la protección que los cubría completamente y se entrelazaban con sus manos unos a otros, es decir, hacían, hermanos, un bloque, entre todos se protegían unos a otros, entre todos se cubrían unos a otros, entonces unían sus escudos y todo el frente se cubría. Y todos se cuidaban unos a otros. Eso, mis hermanos, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque así como ellos, hermanos, y para ellos era bien importante que todos estuvieran juntos, para nosotros, el pueblo de Dios actualmente, es bien importante que oremos en un mismo sentir. Hasta cierto punto, que oremos juntos, hermanos. Esa es la importancia de la intercesión. Esa es la importancia de que tú y yo intercedamos. Nosotros vamos a experimentar una guerra espiritual en todos lados, hermanos. En todos lados. Pero debemos comprender que no es contra personas. Hace algunos años yo le decía a mi esposa en algún momento, yo tenía muchos problemas con un trabajador en donde yo prestaba mis servicios antes. Yo le decía, tengo muchas broncas con ese hombre.
Y un día ella me dijo, y comprendí muy bien, me dijo, ¿te has puesto a pensar todos los demonios que ese hombre trae arriba de él? Dice, en lugar de ver cómo pelear con él, ora por él. Ora por él. Hermanos, mi relación con esa persona cambió. Cambió porque yo comprendí que mi problema y el problema de él no era él conmigo, sino era todos los problemas que traía ahí, y más siendo una persona impía, una persona que no conoce al Señor, que luego buscan con quién pelear, hermanos. Entonces nuestra guerra no es contra personas, es una lucha espiritual. Una lucha, hermano, que tú no puedes luchar con tus fuerzas, que tú no puedes luchar solo, que tú no puedes luchar sin depender de Dios. Porque si tú lo haces así, si tú peleas con tus fuerzas y sin la dependencia que tenemos que tener con el Señor, tenlo por seguro que vas a perder. Vas a perder, mi hermano. No vas a poder. Tú vas a luchar primero contigo mismo, con tus ideas, con tus pensamientos, con tus enseñanzas, con lo que traes cargando, hermano. Y tú solo vas a perder. Es por eso que tú necesitas orar y conocer cada día más la palabra de Dios, porque tú tienes que estar preparado, hermano. Tú tienes que estar preparado para cuando venga esa guerra, saber cómo responder. Mucha gente a las primeras de cambio, mis hermanos, y esto va para las personitas que son nuevos en el camino, que son nuevos con nosotros, que están poco a poco avanzando. Van a llegar guerras, van a llegar batallas. Agárrate del Señor. No quieras luego desistir. No, ya mejor no voy. Ahora desde que estoy yendo tengo más problemas. No hagas eso. Refúgiate en el Señor. Ora al Señor. El Señor te escucha. El Señor te escucha, mi hermano. Pero no sueltes luego la batalla. ¿Por qué te digo esto? Imagínate tú que un soldado, hermano, en determinado momento, a plena guerra, diga, yo ya no quiero pelear. Y avienta el rifle por un lado, y avienta el casco por otro lado, y avienta el escudo por otro lado, se queda desprotegido. ¿Qué va a pasar con él, mis hermanos? Inmediatamente va a ser aniquilado. Si tú al llegar la batalla te alejas de la palabra, te alejas de la Biblia, te alejas de Dios, te alejas de la oración, inmediatamente vas a ser aniquilado. Digo esto, mis hermanos, porque por experiencia propia, al inicio de mi vida espiritual, llegaba un problema a mi vida y lo primero que quería era alejarme de Dios. Llega un problema con tu familia, con tu vida, con lo que sea, y el primero que la lleva es Dios. Eso es un error, hermanos. Eso no lo debemos hacer. Debemos afianzarnos más, hermanos, sabiendo que cuando eres hijo de Dios, cuando has llegado a los pies de Cristo, ya ganaste. No por tus fuerzas, no por lo que tú hayas luchado, sino porque Cristo ya venció en la batalla. Cristo ya ganó, hermanos. Al morir en esa cruz del Calvario y al resucitar, hermanos, al tercer día, Cristo ya ganó la batalla. Ya ganó la batalla. Ahora tú y yo, mi hermano, cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas luchas, debemos fortalecernos en oración. Debemos fortalecernos en oración. ¿Por qué, mi hermano? Porque como ya hemos visto en alguna otra ocasión, el peor enemigo que tiene una persona que viene a los pies de Cristo, el peor enemigo que tiene un hijo de Dios, el peor enemigo que tiene un cristiano, es él mismo. Ya lo hemos aprendido. Tu peor enemigo ya no es el diablo. Tu peor enemigo es tu carne, es tu mente. Tu peor enemigo eres tú mismo. Entonces, la carne pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, va a crecer si alimentamos lo carnal. Pero en lo espiritual va a crecer si alimentamos, hermanos, nuestra vida espiritual, si aprendemos a someter nuestra carne. El ejemplo más claro, mis hermanos, le dijo Jesús a Pedro, oren, vigilen, porque la carne es débil. Oren, vigilen, porque la carne es débil. De pasada, y un consejito, no ores acostado, mi hermanito. Ni ores ya cuando te vayas a dormir acostado, porque seguramente te va a ganar el sueño y te vas a quedar dormido a mera oración. Lo digo igual por experiencia propia.
Es mejor orar antes de acostarse para que no le gane el sueño, porque la carne es débil. La carne es débil. Tú y yo, mi hermano, tú y yo necesitamos estar preparados entonces en oración. En oración. Tú y yo necesitamos de la gracia que Dios da en todo el tiempo. Entre más oremos, entre más relación llevemos con nuestro Señor, más paz y libertad tendremos. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4, está enseguiditita de Efesios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Esto es acá bien importante y es una palabra nueva que aprendí ahora que estuve estudiando esto. Dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Dice el pastor John MacArthur, y me gustó esto que enseña él. La palabra afanosos, hermanos, la palabra original expresa algo contrario a la paz. Entonces, el pastor MacArthur lo lee de esta manera en la Biblia de estudio MacArthur. Dice, por nada estéis afanosos. Él lo pone de la siguiente manera: que nada te quite la paz. Que nada te quite la paz. Muchas veces, hermanos, nos afanamos en otra cosa, que eso que nos afanamos nos quita la paz. Entonces dice aquí, que nada te quita la paz. Fíjate lo que dice la Biblia versión Dios habla hoy. No se aflijan por nada, sino presénteselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Eso dice la Biblia Dios habla hoy. Pídanle y denle gracias a Dios también. Filipenses 4, 6 a 7, la Biblia en Reina Valera. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te preocupes por nada, mi hermano. Dedícate a orar. No te preocupes por nada, dedícate a orar. Que el Señor, hermano, conozca tu petición. Que el Señor, hermanos, escuche tu oración. Yo te hago una pregunta y de verdad póntela. Si estás pasando por un problema, si estás pasando por una enfermedad, yo te pregunto, ¿le has dado gracias a Dios por esa enfermedad? ¿Le has dado gracias a Dios por ese problema? Porque hemos aprendido, hermanos, que todo lo que le pasa a un hijo de Dios es por una razón, y el Señor tiene un propósito. Escuchando al pastor Núñez, hermanos, él ponía un ejemplo que me dejó también muy impresionado. Él dice que en una ocasión le preguntó a una persona, él tiene diabetes, si no mal recuerdo, desde los 11 años de edad, es diabetes infantil. Y dice que en una ocasión le preguntó a una persona y le dijo, oiga pastor, si usted pudiera nacer de nuevo, si usted volviera a empezar y Dios le diera la oportunidad, ¿usted le pediría a Dios que le cambiara algo de su vida? La persona esa le hizo una pregunta, como vimos el otro día, con dolo, hermanos, con alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque la persona esperaba que el pastor le dijera, sí, yo quisiera que el Señor no me hubiera puesto esta diabetes infantil que he tenido durante toda mi vida. La respuesta del pastor Núñez fue la siguiente: yo pediría nacer igual, porque decir lo contrario sería como pensar u opinar que Dios se equivocó, y Dios no se equivoca. Y es cierto, mis hermanos. Es cierto, si tú estás pasando por algo es porque Dios así lo quiere y Dios no se equivoca. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios y dile, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? ¿Qué quieres que aprenda de esta enfermedad? ¿Por qué? No sé, pero yo quiero, Señor, someterme a tu voluntad. Yo quiero reconocer que tu voluntad es perfecta. Hermanitos, esta promesa que estamos leyendo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Si tú te fijas, es una promesa,
pero es una promesa condicional. Es una promesa que tiene una condición. ¿Cuál es la condición? No estar afanosos por nada, presentar nuestras peticiones a Dios en oración y ruego. Si usted presenta sus peticiones en oración y ruego, Dios le va a dar paz. Ojo, no quiere decir que lo va a sanar, no quiere decir que le va a contestar positivamente, pero le va a dar paz. Y usted va a poder salir de ese problema, usted va a poder caminar por ese problema, usted va a poder avanzar por ese problema con paz. Su oración, hermanos, dice también el pastor Núñez, tu oración debe ser el primer medio y no el último recurso. Bien importante que comprendamos eso. Tu oración debe ser el primer medio y no tu último recurso. ¿Por qué? Porque muchas veces primero le decimos a Dios, no te preocupes, Señor, yo me encargo. Con esto yo puedo, esto no está tan pesado. No, ese es un error, hermanos. Todo déjenlo en manos de Dios. Todo póngalo en manos de Dios. Usted, mi hermano, tiene que dejar de intentar las cosas en sus fuerzas. Cuéntele a Dios toda su angustia. Cuéntele a Dios toda su necesidad. Y de paso te doy un consejo. No cargues con algo que no debes de cargar tú. No cargues, hermano, con algo que en teoría tú ya pusiste en manos de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es orar. Hay una frase muy bonita, hermanos, que leí en el Facebook y dice lo siguiente. Una noche de oración nos salvará de muchas de insomnio. Y es cierto. Una noche de oración nos salvará de muchas noches de insomnio. Debemos, hermanos, aprender a orar. Orar es un mandato. Orar es un mandato y Cristo lo hacía todos los días. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor se levantaba muy temprano, dejaba a sus discípulos y se iba a orar. En las noches dejaba a sus discípulos, se apartaba de ellos y se iba a orar. Jesús, hermanos, siendo Dios, oraba de día y de noche, mostrando su dependencia hacia el Padre. Si Jesús, siendo Dios, oraba de día y de noche, ¿qué te hace pensar, mi hermanito, que tú no necesitas orar? ¿Qué te hace pensar, mi hermanito, que ya oraste lo suficiente el día de hoy? Necesitamos orar, hermanos, pero no por obligación. Necesitamos orar conociendo, sabiendo y reconociendo que la oración es un privilegio. Es un privilegio para ti y para mí. Es un privilegio, hermanos. Insisto mucho en esto. No para que Dios cambie su decisión. No para que el Señor cambie su decisión, sino como un medio para tener una relación constante con nuestro Dios. Y que de esa manera sea Dios realmente nuestro Padre. Que Él sea nuestro Padre. Hermanos, debemos acercarnos a Dios de manera individual. De manera individual. Y yo sé que los que son nuevos, hermanos, los que están comenzando en los caminos, se están ahorita ya preguntando, oye hermano, ¿y cómo se ora? ¿Y cómo le hago? ¿Qué debo hacer? El primer consejo, hermanos, es creer. Lo primero que debemos hacer es creer. ¿Qué debo creer? Que cuando yo hablo, cuando yo oro, cuando yo platico con Dios, Él me escucha. Él me escucha. No te va a contestar audiblemente, aunque puede hacerlo y tiene el poder, pero te va a contestar, hermano, a través de su palabra. A través de su palabra. Entonces, lo primero que necesitas es creer. Fíjate lo que dice Santiago 5, 16 y 18. Te lo leo, hermano. Santiago 5, 16 al 18. Dice así. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí dice, hermanos, la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. Aquí la palabra oración, hermanos, es diferente a las otras dos que ya escuchamos y que ya estudiamos. Aquí la palabra oración es la palabra griega deeis, que significa ruego y significa súplica por una necesidad. Es decir, el creer, el suplicar, sabiendo que habrá una respuesta, creyendo que existe alguien que te escucha, alguien que contestará tu necesidad, todo eso puede mucho. Por eso es que Dios contesta, porque tú crees en su poder. El versículo 17 lo dice muy claro, hermanos, y pone un ejemplo de un hombre como tú y como yo, y Santiago lo dice muy claro. Dice así, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, era un hombre común y corriente. Era un hombre común y corriente. Sin embargo, hermanos, Elías oró diciendo, no va a llover. Y no por su poder, también no se confunda. No porque Elías tuviera poder. Elías era como tú y como yo. Pero él creyó en que el Señor haría la obra. En que el Señor respaldaría lo que él estaba diciendo. Elías creyó, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera puede hacer una oración. Cualquiera. No necesita ser súper especial. No necesita ser súper espiritual. No necesita ser el pastor de la iglesia. No necesita ser líder de nada. No necesita ser el más santo. No. ¿Qué necesita ser? Un hombre común y corriente. Un hombre, como dice aquí Elías, sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Pero cuando ores, cree que Dios te escucha. Cree que Dios está ahí. Créelo, mi hermano. Créelo. Y eso hará que el Señor obre. No te confundas pensando que el Señor va a hacer lo que quieras. No te confundas pensando que el Señor va a cumplir tus caprichos. Porque dice muy importante, la oración eficaz del justo. Fíjate lo que dice Mateo 21:22. Mateo 21:22. Dice de la siguiente manera. Ojo con esto porque es muy importante y se lo voy a explicar bien. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto, mis hermanos, no significa que la fe es algo mágico. No significa, hermanos, que todo lo que pidas vas a recibir, porque hay dos vertientes muy grandes que se hacen de aquí. Uno, los que enseñan que todo lo que pidas vas a recibir. Es el famosísimo, decláralo y decrétalo. Y otro, hermanos, es el que dice, es que no te ha contestado porque te faltó fe. Eso es un error. Los dos son un error. Aquí se refiere, hermanos, a la actitud de tu corazón, a la actitud que tú presentes, porque la oración, hermanos, permite que haya un cambio, pero en tu corazón. En tu corazón. Y conforme tú vayas aprendiendo, hermano, todo lo que tú pidas, vas a saber que ya lo vas a pedir, no para deleite tuyo, sino para que Dios obre en bien. Por eso dice, y todo lo que pedís en oración, creyendo, lo recibiréis. Entre usted más vaya relacionándose con el Señor, entre usted más vaya orando con el Señor, entre usted más vaya platicando con el Señor, entre más tiempo usted tenga con Él, más se le va a ir formando el carácter de Cristo en su corazón. El carácter de nuestro Señor en su corazón. Y usted, mi hermano, va a ir cambiando su corazón.
Para eso usted requiere fe. Usted requiere fe en que Dios va a contestar lo mejor para su vida. Debe creerlo, hermano, sinceramente. Su oración debe ser sincera. Sincera, porque hay muchos hermanos que dicen algo, pero su corazón está en otra cosa. Que están orando o de repente ya no saben ni qué están hablando, hermano. Ya no saben ni qué están diciendo. Muchas veces a mí me llegó a tocar ver, hermanos, gentes que estaban queriéndose lucir en una oración, con palabras muy elocuentes, pero sin sentir realmente lo que oraban, sin sentir realmente lo que decían. Hermano, eso no genera nada. Apariencias no generan nada. Insisto, porque tu oración debe ser siempre buscando que la voluntad de Dios que la voluntad de Dios se cumpla y tú te sujetes a su voluntad. Muy importante que hagamos eso, hermanos. Muy importante que comprendamos eso, porque nos va a ayudar a salir adelante. Otro versículo que enseñan mal, Juan 14:13. Juan 14:13. Dice de la siguiente manera, hermanos: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso también, hermanos, está mal enseñado por muchas personas. Ya les he dicho en algunos otros temas, en esto mismo, que eso es una sinécdoque. Una sinécdoque, hermanos, significa presentar el todo como una parte y presentar una parte como un todo. No quiere decir que todo lo que usted pida se va a hacer, ¿sí? Digo esto porque es muy sacado de contexto. Dicen las personas, en mi nombre, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo va a hacer. No, hermano, no es así. Cuando usted dice en mi nombre, usted pide de acuerdo a la autoridad y a la voluntad de Dios. Porque esta promesa que hizo el Señor Jesús, lo hizo a sus discípulos. Insisto en esto, no es para cumplir lo que tú quieras, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Como decíamos al inicio, que el pastor Piper dice eso, parte de la oración debe ser para glorificar el nombre de Dios y para que sea exaltado el nombre de Jesucristo. El versículo paralelo, hermanos, de este Juan 14:13, y terminamos con esto, es Primera de Juan 5:14. Vámonos hasta Primera de Juan 5:14. Dice de la siguiente manera. Aquí te va a quedar más claro, mi hermanito. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y esta es la voluntad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Esto, mis hermanos, y esto que te estoy diciendo, no es para que te desanimes. No es para que tú pienses, pues de todos modos Dios va a hacer lo que Él quiera. No, hermano. Es para que tú aprendas a sujetarse a su voluntad. Es para que sepas que Él te va a dar lo que mejor te convenga. Porque dice la Escritura, hermanos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. La oración, escúchame también, porque estamos bien acostumbrados. Oye, Señor, aquí estoy ante ti, te pido. La oración, hermanos, no solo es para pedir. La oración también es para adorar a nuestro Dios. También es para agradecer a nuestro Dios. Es bien importante, hermanos, que también de vez en cuando usted se aviente una oración al Padre. Señor, nada más es para darte gracias. Gracias por esto, y gracias. Ser agradecidos, hermanos, con lo que el Señor nos da. Dios quiere que le adoremos. En nuestro tiempo de oración, entonces, adoremos a Dios. Recordemos que aprendimos también, hermano, que realmente tú y yo fuimos creados para adorar a Dios, para adorar a nuestro Señor. No solo, hermano, debemos orar cuando nos acordamos de Él,
No solo debemos orar cuando necesitemos algo de Él. No solo debemos orar cuando estemos enfermos. No solo debemos orar cuando estemos desanimados. No solo debemos orar cuando tengamos una necesidad económica. También, hermanos, en nuestra oración debemos confesarnos con el Señor. Dice el Salmo, hermanos, 38:18, si mal no recuerdo, confieso o confesaré la maldad que tengo y mi pecado, dijo David. Confesaré mi maldad y mi pecado. También para eso sirve la oración, hermanos. Pero no solo decirlo, sino arrepentirte de corazón. Sacar a la luz, hermanos, lo que está en la oscuridad. Debemos entonces aprender a orar. Aprendamos a orar, hermanos. Estamos en un tiempo bien importante. Estamos en un tiempo, hermanos, en el que necesitamos aprender y saber cómo orar. Es bien importante, hermanos, que sepamos. Dice Lucas 9, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y esas fueron palabras de nuestro Señor. Dios, hermanos, se deleita en tu petición y la mía. Porque Él nos ama. Él nos ama. Y se deleita aún más, hermanos. Y quiero terminar ya con esto. El Señor se deleita aún más cuando su pueblo intercede por otras personas. Cuando el pueblo, cuando el Hijo de Dios deja de lado su necesidad, deja de lado su problema y voltean a ver a su hermano, voltean a ver a su prójimo, cuando ora por los demás, cuando dobla sus rodillas por sus hermanos, cuando dobla sus rodillas por los que lo rodean. Hermanos, hoy es un buen día para orar por tu hermano. Hoy es un buen día, hermanos. Hay muchas necesidades en la misma congregación. Hay muchas necesidades entre nuestros hermanos en Cristo. Hay muchas necesidades, hermanos, entre nosotros. Hay necesidades económicas, hay necesidades materiales. Hay mucha necesidad, hermanos, ahorita espiritual. Y tenemos algunos hermanitos que están enfermos en su cuerpo. Necesitamos, hermanos, orar. También tenemos, si usted se ha dado cuenta, algunos hermanitos, algunas personitas que están yendo constantes, que tienen hambre de aprender. Hay gente nueva en la congregación. Necesitamos orar por ellos, hermanos. Necesitamos orar porque es cuando está el sangoloteo más fuerte, cuando quieren un cambio y el enemigo está tratando de separarlos, tratando de volver a jalarlos. Necesitamos interceder por la gente nueva que está en la congregación. Necesitamos interceder por los ancianos, necesitamos interceder por los enfermos, necesitamos interceder, hermanos, unos por otros. Oremos unos por otros, pidamos unos por otros, y que sea el Señor, hermanos, en su voluntad, el que haga la obra. Yo quiero pedir